ahora a Luis Rusconi en vivo desde la Fiscalía. Luis. Melina, ¿qué tal? Seguimos trabajando frente a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, aquí en Lomas de Zamora, donde ya llegó Florencia, acompañada de su mamá Andrea. Les van a tomar declaración durante la tarde de hoy. Estamos junto a su abogado, al doctor Andrés Bonicalzi, que nos ha amablemente recibido. Primero queremos preguntarle por el estado de salud de la menor en estos momentos, cómo se encuentra ella. Bueno, ella fue dada de alta en el día de ayer, ¿no? A última hora del día de ayer, está con tratamiento ambulatorio, tiene que continuar durante 28 días con la medicación propia de la profilaxis, de protocolo en los casos de delitos sexuales para prevenir todo tipo de enfermedad. Bueno, está con contención psicológica y contención psiquiátrica constante, ¿no? Propio del terrible shock y trauma que implica el atravesar un delito de esta magnitud. Melina, Guillermo. Gracias. Hola, Bonicalzi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Queríamos preguntarle una vez más, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes entienden que tienen las autoridades de ese colegio, ¿no? Cuando la familia ya ha expresado varias veces que les había pedido a las autoridades especial seguimiento de la joven por, bueno, los hábitos que habían descubierto que ella tenía en el horario del mediodía. Yo en principio separaría en tres tipos de responsabilidad, ¿no? Una es la responsabilidad que es la que se está debatiendo en este ámbito, que es la responsabilidad penal propiamente dicha. En este caso, el colegio no le compete ningún tipo de responsabilidad. Ahora, tenemos otros dos tipos de responsabilidad, una más vinculada a una responsabilidad civil, en el marco del cual existe una responsabilidad objetiva por lo que sucedió dentro de la escuela, de la cual las autoridades del establecimiento, digamos, el establecimiento en sí no puede desentenderse. Ahora, por otra parte, hay una responsabilidad vinculada a lo administrativo, que en este sentido, digamos, será el Ministerio de Educación el que tome las medidas o realice los sumarios que considere, si es que considera que resultan pertinentes en este sentido, ¿no? Pero digamos, ya escapa a la órbita de la defensa y la representación que estamos nosotros ejerciendo. Y respecto de la persona que fue aprendida y luego liberada, ¿es correcto que haya quedado libre a las pocas horas de haber sido identificado? Bueno, en realidad lo que se hizo con la persona fue anoticiarlo de la causa y trasladarlo para que se le pueda realizar el examen físico, que después acreditó la existencia de lesiones propias de la resistencia de la víctima. ¿Qué lesiones, perdón que le interrumpa, y en ese sentido, qué lesiones se le encontraron al supuesto agresor? Se le encontraron escoriaciones en el codo derecho, ¿no? Digamos, evidentemente la víctima a nosotros ya nos había referido que ella había logrado defenderse, que le había podido tironear el pelo, que lo había rajuñado. Por eso nosotros durante el día de ayer, digamos, estábamos muy insistentes con solicitar que por favor se le realizara de la forma más próxima posible el examen físico. Efectivamente se le realizó el examen físico e incluso en el informe figura que el plazo de cicatrización de estas lesiones que tiene el imputado tiene una antigüedad de aproximadamente 3 días, ¿no? O sea que estamos hablando de, digamos, lesiones que fueron... Que es compatible. Compatible, exacto, y del momento propio del delito denunciado. Doctor Z lo saluda, me metí porque estaba escuchando ese detalle. A ver, el estudio psicológico ya se lo hicieron a la menor, ¿correcto? Le hicieron una entrevista psicológica para ver si estaba en condiciones de declarar, digamos. No se le realizó un informe psicológico completo. Está en condiciones de declarar. Lo va a hacer ahora ante el doctor Martín Seara, ¿correcto? Correcto. Bien. A ver, ¿qué elemento más necesita la Fiscalía a su criterio para pedir la detención del acusado? Va a tener la testimonial en minutos y después, ¿qué aportó tanto la amiga como la hermana? ¿Alguien aporta datos concretos de haber visto el abuso o no hay ningún testigo directo? Testigos presenciales no hay. Sí, no obstante, los testigos resultan fundamentales porque son las que ven salir al imputado de la escena del hecho e ingresan a este aula, apenas la termina de dejar el imputado y ven
a la víctima, que estaba también saliendo, recomponiéndose en un estado de shock terrible, ¿no? Por eso las testimoniales en este sentido también de ellas resultaron fundamental para trazar el nexo causal, ¿no? O sea, las testigos aportaron en cuanto a que la ven después del abuso y ella llega a decirles, porque el marido de la madre nos comentaba que ella empieza a gritar o a contarle durante 1 hora y media a mucha gente lo que le había pasado. Las testigos refieren esto, que ni bien esto pasa, la menor víctima le cuenta a gente del colegio, a compañeros y demás lo que le había pasado, o estaba en un estado de shock tal que no puede contarlo en ese momento. Estaba en un estado de shock muy grande, ¿no? En el que ellos la encontraron. Recordemos incluso que mientras estaba consumando el delito, perdió el conocimiento propio del estado de shock también, por lo cual ella recién puede contar con claridad lo que le pasó cerca de 24 horas más tarde, ¿no? Exacto, en el sanatorio, cuando se logra recomponer después de la medicación, ahí es cuando le cuenta a la madre y bueno, inmediatamente se procede a hacer la denuncia. ¿Se allanó el colegio en algún momento, Bonicalzi, más allá de la inspección que hubo ayer o de la visita de la policía? ¿Se estuvo buscando en ese aula algo que pudiera colaborar con la causa, material genético, por ejemplo? No se realizó un allanamiento. Lo que en cuanto al material genético sí quedó secuestrado son las prendas que tenía puesta la víctima en ese momento. Y por supuesto, bueno, se realizó los hisopados en toda la zona genital también, ¿no? Para advertir si hay material genético. Pero el colegio no se procedió al allanamiento. Bonicalzi, el presunto agresor actuó con una cómplice, con una compañera de Florencia, que fue quien la guía hasta este aula deshabitada para que se pueda consumar el acto de violación. Entiendo que será materia de investigación. En un primer análisis no podemos, digamos, inferir que hubo algún otro alumno con algún grado de participación en este delito. La realidad es que hay una alumna que ahora está identificada a través de los testigos, que le dice a la víctima que se vaya, incluso la ayuda a salir del aula, y después ya va caminando la víctima sola hacia la escalera. Ahora, esta persona podríamos llegar a pensar que puede tener algún grado de participación, pero tal vez simplemente el imputado le dijo: anda a decirle a la víctima que la está buscando. Y esta chica no sabía, y esta chica tal vez no sabía que estaba colaborando de modo directo con el propósito del autor. Ahora, la chica que presentaron ustedes como testigo de cargo, testigo para robustecer la hipótesis del abuso adentro del colegio, no es esa misma chica. Ustedes llevan una amiga que es otra menor, no la que en teoría termina diciéndole a la víctima: anda al aula. No, tal cual. Esos son dos testigos distintos. Probablemente vayamos también a llamar a declarar a esta primer compañera de colegio. Lo que pasa es que recién pudimos identificarla a través de los testimonios de una de las chicas, ¿no? ¿Está de acuerdo usted con la medida que tomó creo que fue el juez de responsabilidad juvenil o el fiscal, no me acuerdo cuál de los dos, creo que el juez es, de disponer que ayer, cuando se lo aprende al menor, se lo notifique simplemente de la formación de la causa y se le haga un reconocimiento médico legal y no se dictamine la detención en el acto? Corresponde esperar, no merituar solamente la declaración, que hasta ahora no está en la causa de la víctima, sino de los padres. ¿Está bien el procedimiento que hizo la justicia de esperar y no solo detener con un testimonio que es de los padres de la menor o de la madre de la menor? Nosotros consideramos, con un informe de un cuerpo médico tan sustancial como el que teníamos, que hay elementos suficientes como para poder proceder a una detención. Ahora, a criterio de la Fiscalía resulta fundamental escuchar a la víctima, lo cual tiene cierta lógica y bueno, claro, en este sentido se ha buscado esperar a poder robustecer los elementos probatorios de la causa, a los efectos principalmente de que el juzgado de garantías, quien es que tiene que confirmar el pedido de detención que sale de la Fiscalía, resuelva en este sentido, ¿no? Tiene lógica y en función de esto es que se está trabajando con la mayor celeridad posible, nosotros trayendo las testigos en la medida de las posibilidades de la familia de acercarlas, para poder avanzar en este sentido, Mauro. Andrés, usted es un abogado joven, pero trabaja en una asociación que tiene problemáticas o atiende problemáticas muy disímiles. ¿Escuchó alguna vez una historia parecida a la que le está tocando ahora defender?
No, la realidad que no. En el marco de la escuela es sorprendente. Sí, obviamente, la ingesta de alcohol, el consumo de estupefacientes, siempre como un aditamento, ¿no? En algunos casos de delitos sexuales. Sí, obviamente, en establecimientos, como puede ser en boliches, en discotecas, en bares, hasta en restaurantes. Pero en una escuela realmente nos resultó sorpresivo, ¿no? De hecho, el primer relato de la madre era difícil de creer, por lo cual automáticamente nos fuimos al sanatorio para poder escuchar el relato completo. De hecho, usted ha defendido a adolescentes que han sido atacadas dentro de un boliche a las 5 de la mañana, en un contexto de alcohol y drogas, en un lugar donde el sexo era prácticamente libre. Pero esto es casi lo mismo en una escuela a las 3 de la tarde. No entra en la cabeza de nadie. O sea, aquí hay adultos que miraron para otro lado. Seguro. Digo, que no llevaron adelante el control que tenían que desarrollar en un establecimiento tan delicado como es un establecimiento educativo, ¿no? Ya el ingreso de estudiantes alcoholizados, o por lo menos de un estudiante alcoholizado en una escuela, es un punto que llama la atención. Ni que hablar si dentro de la escuela se llevó adelante una violación. Y más, ustedes bien conocen en el piso porque tratan estos temas, las lesiones que hoy tiene en el cuerpo la víctima no hacen referencia a un sometimiento de escasos segundos, sino de varios prolongados minutos. Exactamente. Bonicalzi, sí. Yo escuché, no me acuerdo si fue de boca suya o de alguno de los testimonios que estuvieron hablando a partir de que se conoció esta terrible historia, que aparentemente hay una estudiante o un estudiante que le pareció haber visto una escena de sexo, pero que él entendió que era una escena de sexo consentida y que por eso siguió de largo. Ahora, esto nos hace pensar, ¿efectivamente sucedían historias o encuentros sexuales en las aulas de ese colegio? No, lo que sí nos relata la víctima es que hay una persona que atraviesa la zona del aula donde ella, no por adentro del aula, sino por afuera, sí, pero que pasa ve la por el frente del aula. Exacto, y ve la situación de sometimiento y la víctima le pide ayuda. Sí. Esta persona hace un gesto mirando al imputado como diciendo no puedo creer lo que estás haciendo y sigue derecho, no le presta asistencia. No hace nada. ¿Y la Esto es lo que podría a nosotros identificar? nos relata la víctima. A esa persona, la víctima, ¿lo podría identificar? ¿Sabe qué alumno es? Está identificado, sí. Es fundamental. Sabemos qué alumno es el mejor amigo también del imputado. Ah. Qué tema, ¿no? Ah, bueno. Qué tema. O sea que va a ser un testigo. Igual, obviamente. Sí. Diga, doctor. No, digo, habrá que ver en principio en qué momento llamarlo a que preste declaración testimonial y desde ya, obviamente, entendemos, va a declarar en el marco de la realidad de lo sucedido, más teniendo en consideración delitos tan graves como la figura del falso testimonio u otras figuras vinculadas al intento de entorpecer un proceso. Andrés, usted da más detalles y más me sorprende esta historia. Insisto, más me sorprende esta historia. Digo siempre lo mismo porque me sigue llamando la atención. Empieza desde el tipo que le vende alcohol a un menor al mediodía, sigue por las autoridades de la escuela, los docentes de la escuela que ven entrar a una o dos personas borrachas, porque estaban literalmente borrachas, la encuentran semiconsciente esta chica en un aula y nadie ve nada, y el que ve algo no dice nada, y al mismo tiempo pasan las horas y tampoco veo que haya frente a la opinión pública una explicación de lo que pudo haber pasado. Y te digo encontramos botellas alrededor de la escuela nosotros con un móvil. Sí. Y te digo algo más, los padres de la menor, ahora la víctima, fueron capaces, a pesar de la distancia, de reconocer que había un hábito preocupante y peligroso en ese grupo. ¿Avisó? Y las autoridades del colegio no lo advierten, las autoridades del colegio no se dan cuenta que los chicos tienen por hábito, entre otras cosas, ir a la plazoleta de enfrente a tomar alcohol hasta reventar. ¿No hicieron nada? Evidentemente falló el control, sin lugar a dudas. La desprotegieron, es mucho más que el control, la desprotegieron. Porque, digo, una vez más, si quien se convierte en su abusador encontró en ese aula del colegio un ambiente propicio para estar durante por lo menos una hora violando a esa chica, es porque sabía que era un lugar a donde él podía concretar todo esto. No, desde ya, sí, evidentemente hubo una intención y un camino criminal previamente desarrollado y pensado por el imputado, ¿no? Digamos, tenía ya planeado
interceptarla en la escalera con este ardid de que la estaba buscando una profesora, y tenía ya planeado también llevarla a este aula donde sabía que en el turno tarde no circulaba ningún tipo de alumno. Doctor, dos preguntas. Entonces, evidentemente, hay una sabía de las planificación falencias del colegio. Sí. Dos preguntas por mi parte. Una, ¿existió un hecho anterior que cuenta, creo, la madre, donde el imputado la besa de prepo a pesar de que tiene otra novia, que está embarazada, a la víctima? Y la otra pregunta es si al colegio le cabe qué clase de responsabilidad, si estamos en presencia de una responsabilidad civil o le cabe a algún profesor, preceptor, alguna autoridad, alguna responsabilidad penal del tipo de incumplimiento de deberes y demás. A ver, en principio lo que yo entiendo, primero, sí, la madre refirió eso, también las testigos, una de las testigos refiere de esta situación que vos mencionabas, se da en el marco de una fiesta de 15, a partir de la cual el imputado ya había forzado mediante violencia a la víctima a que le dé un beso, y lo había logrado mediante la fuerza. En ese momento le llamó la atención. Jamás pensaron que meses más tarde iba a terminar con semejante acto perverso. Respecto a la responsabilidad que vos referís de la escuela, entiendo sin lugar a duda que hay una responsabilidad de índole objetiva en el marco civil. Desde ya un colegio no puede desentenderse de lo que sucede dentro de su escuela y tiene que responder por los daños y perjuicios que sucedan dentro de su establecimiento educativo. Todo parece. Y también una responsabilidad de índole administrativa. Entiendo yo, el Ministerio de Educación deberá llevar adelante también las investigaciones, ¿no?, para generar la tranquilidad que corresponda a la comunidad educativa, y seguramente lo estarán haciendo por estas horas y lo estarán haciendo también en un trabajo a la par con la Fiscalía. Gracias, Andrés. Abrazo grande. No, por favor, gracias a usted. Y gracias también a Luis Rusconi por habernos dado la oportunidad de hablar con el doctor Bonicalzi. Doctora Napoli, ¿cuánto influye el alcohol en esta situación? El alcohol está presente en la sociedad y está presente entre los jóvenes. Esto que asombra, en realidad no nos tendría que asombrar, porque si los jóvenes toman alcohol afuera de la escuela, en la casa o en las fiestas, ¿por qué no hacerlo adentro de la escuela? Porque hay una situación de riesgo en la que están los chicos, porque no hay adultos que los cuiden. Un violador no es más violador o menos violador porque se alcoholice. Es violador y punto. Y una víctima sí está más indefensa si está alcoholizada porque no puede defenderse. No puede defenderse igual una persona lúcida que una persona que está bajo los efectos del alcohol. Esas serían, digamos, las particularidades. Pero así como hoy estamos hablando de drogas y alcohol en el ámbito laboral, donde antes no se hablaba de esto, pero las personas llegaban o alcoholizadas, o se alcoholizaban y llegaban con el efecto del alcohol. No por el alcohol, porque es la más común, la más frecuente, el porcentaje mayor. Hoy también podemos decir que en las escuelas también esto pasa, lo cual no está bien, no es correcto, no hay que naturalizarlo, no está bárbaro que los chicos tomen ni en las fiestas ni en la escuela. ¿Le tocó, eso le quería preguntar, en alguna guardia, algún hospital donde trabaja, recibir chicos intoxicados por el alcohol desde un colegio? O más que nada, bueno, horarios escolares. Me ha pasado de saber, porque los padres vienen a consultar después, de chicos en la fiesta de egresados de 12 años, de la primaria. O sea, que estamos hablando de chicos de 12, 13 años. Y respecto a años anteriores, ¿a qué edad empiezan? Que se alcoholizan a esa edad. Lo que pasa es que ese es como un juego, que no es ningún juego, pero es como un juego que sucede en esa situación. Iniciático. Iniciático, y que además no va a ser que estos chicos se alcoholicen toda la vida siempre. Nosotros hablamos de consumo episódico excesivo de alcohol. Ajá. El Ministerio de Salud tiene un protocolo, el Ministerio de Salud de la Nación, que hicimos varias personas, toxicólogos, psicólogos, sociólogos, donde le decimos a todas las personas que asisten a estos chicos en estas situaciones que son bastante comunes, de un episodio en una fiesta y demás. No lo podemos dejar pasar. ¿Y qué se hace? Así sea leve, bueno, en el protocolo dice que hay que hacer en cada caso de acuerdo a la situación. Por supuesto, llamar a algún adulto responsable, no siempre hay padres para llamar. En algunos casos hay que hacer alguna conserjería psicológica, en otros hay que internarlos, en otros hay que derivarlo a un tratamiento, en otros simplemente es llamarles un poco la atención y citarlos para ver cómo están de la salud en general, si tienen las vacunas al día, cómo está su cuerpo y su físico en general.
pero lo más importante es no dejarlo pasar, porque puede ser una intoxicación leve cuando llega, digo leve porque tiene una alcoholemia baja, que llega un poco mareado, nubilado, y si lo dejamos pasar a los 12, a los 14 o a los 16 años, sí es probable que tengamos problemas más adelante. Lo importante es que tiene que ser una alerta. Acá, en esta situación que ustedes plantean, hay 2 chicos que están solos. Siempre que hay un niño en problemas, hay un adulto responsable. Claro. El que vende, el que autoriza, el que no ve. El que no mira. Yo les voy a contar una anécdota muy pequeña que no tiene que ver con el alcohol, pero es algo que me pasó hace 15 días. Estábamos almorzando en un restaurante, un hotel con mi marido, y al lado había un señor con 2 nenitas. Una parejita joven, muy linda, con una nena que tendría 1 año y medio y otra de 3. A la nena del 1 año y medio la sentaron en la sillita alta. Y el papá, muy consciente de que había peligro, le dijo: si te caes de ahí, el golpe va a ser muy fuerte y te va a doler. Lo dejo a tu criterio. Y yo, si tuviera 1 año y medio, mi criterio es tirarme para ver cuán lejos está el piso y cuánto me va a doler. ¿Y lo hizo? No, por suerte no lo hizo. Pero digo, no podemos poner las responsabilidades en los niños desde... Pongo un ejemplo que no tiene que ver con el alcohol, porque un niño de 1 año y medio no tiene criterio, no sabía ni hablar bien esta criatura. Pero es lo mismo, salís a los 14 años, bueno, va a haber alcohol, yo sé que lo dejo a tu criterio. O cuando esto que ustedes decían, y todos lo hacen, y alguna vez tiene que pasar. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos nada más. Cuando volvamos, lo hacemos con estos temas.